Estado Nacional. La polémica desatada por el gobierno tras el nombramiento de la gerente general del Banco Nacional tiene a la entidad en el ojo público. Todo el proceso se hizo en 9 días hábiles, un récord. Tras destitución en pleno de la Junta Directiva, esta semana se dio la primera baja entre los sustitutos nombrados. ¿Cómo no iba a renunciar? Había conflictos de intereses por todas partes. ¿Qué pasa en el Banco Nacional? Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos las tardes de los sábados en este espacio en el que analizamos los principales temas de interés a nivel nacional. ¿Qué implicaciones tiene para el banco más grande del país la controversia que se ha dado por capítulos después de que el presidente de la República destituyera en pleno a la Junta Directiva del Banco Nacional? Esto por no estar de acuerdo con el nombramiento que hicieron de la gerencia general. Esta semana a esa polémica se unió además la noticia de que uno de los nuevos directores que acababa de nombrar el presidente renunció tan solo unos días después de haber asumido en medio de señalamientos por supuestos conflictos de interés. Además, la participación del exministro de Economía, Francisco Gamboa, que fue electo el fin de semana pasado como secretario general del partido Pueblo Soberano, que se identifica como cercano al chavismo, también vino a poner un poco más de leña a la hoguera. Esto porque él estaba con un permiso sin goce de salario, pues era director de Relaciones Corporativas del Banco Nacional, y empezaron también los señalamientos de supuesta beligerancia política. ¿Cómo afectan todos estos escándalos políticos la actividad financiera de este banco y de todo el sistema? Para hablar sobre este tópico nos acompaña el día de hoy David Carrera. Él es secretario general del representante de los trabajadores del Banco Nacional. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar por acá, ¿verdad? Representando a todos los trabajadores de la institución del Banco Nacional. Claro, que están siguiendo este tema porque tiene implicaciones para ellos. También está con nosotros el economista José Luis Arce. Él, bueno, tiene muchos sombreros, pero en algún momento fue miembro y presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, y por eso lo invitamos hoy para que nos dé un poco esa perspectiva. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien, muchas gracias por invitarme esta tarde aquí para conversar un tema que es realmente complejo, que tiene que ver con la gobernanza de las empresas de propiedad estatal y en este caso de un banco público. Así es, y está con nosotros también el economista Gerardo Corrales, amigo también del programa, quien, bueno, ahora ya no lo es, pero fue durante muchos años banquero, entonces conoce bien de este sector. Bienvenido, don Gerardo, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, Liliana, para hablar de un tema que es inédito en toda la historia bancaria financiera costarricense. Y que tiene un montón de implicaciones, o podría tenerlas, no necesariamente se van a materializar. Por eso en Estado Nacional también invitamos a don Danilo Montero. Él dirige la oficina del consumidor financiero, porque estas cosas cuando se suceden, don Danilo, lo conversábamos, casi nunca se piensa que está de último en toda la cadena, que es el cliente bancario. Sí, buenas tardes, Liliana, un gusto estar por acá. Y sí, nuestro interés es fundamentalmente el elemento que considera más débil en la cadena, pero además es el que paga toda la cadena, ¿verdad? Es el consumidor. Claro. Vamos a comenzar haciendo un recuento de lo que ha pasado en el Banco Nacional desde que la semana pasada el presidente de la República, después del Consejo de Gobierno, tomó esta decisión: destituir en pleno a toda la Junta Directiva. El pasado 28 de mayo, el gobierno decidió destituir en pleno a la Junta Directiva del Banco Nacional, debido a los cuestionamientos del presidente Rodrigo Chávez al nombramiento de la gerente general que realizara una firma externa, Doris Peters y Asociados. El informe fue realizado por el vicepresidente Stefan Brunner después de que el presidente y el Consejo de Gobierno tuvieran que separarse por solicitud de los directivos investigados, ya que el mandatario habría adelantado criterio. Son 3 razones por las que se tomó la decisión de destituirlos. Primero, la no divulgación del concurso. Ni siquiera en la página web del Banco Nacional fue anunciado este concurso. Lo otro es que el cartel preveía 2 fases recursivas, es decir, donde uno podía dar aclaraciones. Ninguna de las 2 fases la cumplieron. Y por último, la terna que fue elegida
ni siquiera se dignaron a entrevistar a las otras 2 personas que habían quedado en la terna, sencillamente eligieron a la subgerente del Banco Nacional, que ya tenía o tiene 30 años de trabajar ahí. Le cambian los requisitos al puesto para hacérselos a la medida de doña Rosa Isela Ulloa, creo que es. A la medida, como un traje inglés. Había que hablar inglés antes, ya no, porque ya no hablo inglés. A la señora Ulloa no le aplicaron las pruebas psicométricas de rigor. Ni siquiera llaman a los otros 2, no los entrevistan, solo entrevistan a Rosa Isela. Está sentada Rosa Isela en la reunión de junta directiva en la que la nombran. En el acta de la reunión de la junta directiva no se menciona que hubo otros 2 candidatos. Consultada sobre los señalamientos que hace el presidente de la República, la firma Doris Peters, a quien el banco le pagó por el proceso de contratación, indicó a Estado Nacional: la firma ha actuado con estricto apego al ordenamiento jurídico costarricense y conforme a los estándares éticos y profesionales que históricamente han caracterizado su labor. Además, agregaron, el proceso de selección ejecutado por Doris Peters y Asociados se realizó en el marco de una contratación administrativa formal, cuyo cartel contenía una cláusula de confidencialidad que se mantiene plenamente vigente, todo de conformidad con las disposiciones, términos y alcances previstos en la Ley de Información No Divulgada y su reglamento. Esta obligación impide legalmente la divulgación de detalles relacionados. Agregaron que Doris Peters Asociados no se encuentra bajo ninguna investigación ni ha sido objeto de señalamientos formales por parte de autoridades competentes. Por su parte, el presidente de la Junta destituida sostiene que la separación es ilegal. La Constitución de la República establece la autonomía administrativa de la banca estatal, en este caso del Banco Nacional. Segundo, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establece que el nombramiento de la gerencia es materia de la Junta Directiva General y es responsabilidad de la Junta. Algunos directivos están recurriendo el informe ante el vicepresidente, mientras que otros han impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Mientras tanto, el presidente nombró la semana pasada una nueva junta directiva, pero ya se dio la primera baja, cuando Alejandro Solórzano renunció aduciendo motivos personales. Sin embargo, se había cuestionado un posible conflicto de interés, ya que su esposa fue nombrada por este gobierno en el año 2022 en la directiva del Banco Popular. También nos debe preocupar e indignar aún más los conflictos de intereses evidentes que existen en la junta directiva. Son tan grandes esos conflictos de interés que una vez descubiertos, uno de sus directivos tuvo que renunciar con menos de una semana de haberse nombrado y juramentado, el señor Alejandro Solórzano Mena. ¿Cómo no iba a renunciar? Había conflictos de intereses por todas partes. Bien, y como si todo esto fuera poco, el mismo día que hizo la juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, en un video que subió y luego bajó el equipo de comunicación de la presidencia, el mandatario Rodrigo Chávez se le escucha darle instrucciones a los nuevos directivos de ponerle ojo a un crédito en particular o a un posible crédito en particular. Ustedes saben o deberían saber que en este momento, por ejemplo, hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos a una empresa absolutamente conectada al poder político tradicional. Y ahí les voy a dejar el caso. Y no sé si la gerencia actual lo va a querer hacer administrativamente o tendría que pasar por la Junta. Pero es un tema muy delicado. Bien, pero ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es importante y relevante este hecho inédito, como decía don Gerardo, de la destitución de la Junta Directiva? David Carrera es representante del Sindicato de Trabajadores del Banco Nacional. Tal vez recuérdenos el tamaño del banco en cantidad de activos, en la importancia en el sistema financiero. Claro, el Banco Nacional es el banco más grande del país y uno de los más grandes de Centroamérica. Actualmente maneja un patrimonio cercano a los $1.800 millones.
maneja alrededor o poco más del 20% en la cartera de crédito, que eso puede ser unos 10.000 millones de dólares, y más o menos un 25% en las captaciones del sistema financiero. Estamos hablando de un banco sistémico, que realmente es un banco importante, y este tamaño del banco realmente tiene un impacto importantísimo dentro del sistema financiero. El año anterior fue uno de los años históricos para el Banco Nacional, con utilidades brutas cercanas a los 100.000 millones de colones y una utilidad neta cercana a los 52.000 millones de colones. Eso es importante porque, aparte de que esas utilidades llegan a crear o a aportar al patrimonio del banco, también aportan instituciones gubernamentales, ¿verdad?, en el desarrollo social y económico del país. Entonces, realmente estamos hablando del banco más importante del sistema financiero de Costa Rica. Lo escuchábamos al vicepresidente Stefan Brunner justificar o decir cuáles fueron las 3 razones por las que él decidió en ese informe y recomendó que se destituyeran. Voy a comenzar con usted, don José Luis Arce, quien era presidente, fue en algún momento presidente del Consejo del CONACYT. ¿Es legal esto que ha sucedido? Vamos a ver, yo creo que aquí hay, para empezar, me gustaría hacer un comentario inicial en relación con el tema de tu programa. En realidad creo que en el Banco Nacional no está pasando nada anormal, ¿verdad? Creo que el problema está más bien en Casa Presidencial, ¿verdad?, que lo que está haciendo básicamente es obviando recomendaciones internacionales en relación con gobernanza corporativa, que está pasando por encima de reglas que ya existen en el sistema financiero y en el caso de las empresas de propiedad estatal costarricenses, para tratar de aislar de la influencia política las decisiones de empresas, en este caso financieras como el banco, o empresas de cualquier otro tipo que sean parte del Estado, ¿verdad? Creo en ese sentido un poco que justamente el elemento más preocupante de todo esto que está pasando es que estamos generando dudas sobre un banco que es solvente, que funciona normalmente, que está siendo supervisado, cuando en realidad el problema es que no estamos entendiendo políticamente que estas empresas necesitan tener una independencia funcional, operativa, administrativa, y que justamente hay que alejar esas tentaciones políticas de este tipo de firmas, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver. Básicamente lo que se ha hecho en alguna medida es ir en contra de los principios estos de gobernanza, porque la forma en cómo se ha tomado esta decisión, con todo este espectáculo político que vimos hace algunos minutos en el inicio de tu programa, lo que hace es básicamente meter un ruido indebido a una cosa que debería ser mucho más formal, estructurada y sobre todo técnica en relación con la estructura de gobernanza de empresas tan importantes, en donde tenemos los costarricenses no solo tanto interés en que funcionen bien, sino también que sean solventes, sostenibles y que no las debilitemos por este tipo de discursos. Don Gerardo, escuché al presidente de la República en algún momento decir que tienen potestad para hacer eso, para nombrar y quitar a los miembros de junta directiva, porque el Consejo de Gobierno es la junta de accionistas del Banco Nacional. Bueno, a mí realmente me sorprende, con todo respeto, el poco conocimiento de la legislación bancaria y además, lo que decía José Luis, de los principios de gobierno corporativo, de la OCDE y del Comité de Basilea, sobre los cuales se construye la legislación bancaria de todos los países. Si bien es cierto, la constitución política es clara en cuanto a que el Consejo de Gobierno, o sea, el presidente y los ministros, tienen la facultad de nombrar las juntas directivas, la gran problemática aquí, aparte del tema puntual del Banco Nacional, es la violación del principio de autonomía administrativa, porque es muy clara la ley en el sentido de que la función de nombramiento de gerente, subgerente, auditor y subauditor interno es responsabilidad exclusiva de la Junta Directiva, en este caso del Banco Nacional. Y el artículo 24 de la Ley del Sistema Bancario Nacional dice literalmente que una vez nombrados los directores, el Consejo de Gobierno solo los puede remover con un informe técnico de la SUGEF. Y ese informe técnico, de acuerdo con el 25, debería decir: 1. Se les quita su puesto porque ya no cumplen los requisitos de idoneidad, porque han cometido actos fraudulentos o delictivos, obviamente, o
porque han incumplido algunos de sus deberes de acuerdo con las leyes, las normas y regulaciones en materia bancaria financiera. Y para mi sorpresa, olímpicamente creo yo, el área legal de la SUGEF se limpia las manos y dice que el Consejo de Gobierno puede proceder sin necesidad de ese informe técnico. Es más, el artículo 24 sigue diciendo que si no hay informe técnico de la SUGEF, tienen que volver a sus puestos la junta directiva anterior y debe ser destituidos los directores nuevos nombrados por el Consejo de Gobierno. Entonces a mí me parece que aquí hay una gran inseguridad jurídica, hay una violación de los principios básicos de gobierno corporativo, pero con todo respeto, un gran desconocimiento del señor presidente, que incluso se atreve a decir que el Banco Nacional es la entidad bancaria más grande de Centroamérica, cuando desde hace años el Banco Industrial de Guatemala, con 21.000 millones de dólares de activos, el Banco General de Panamá, con 19.000 millones de dólares de activos, superaron al Banco Nacional, que mantiene una posición tercera con 17.000 millones de dólares de activos. Tercera en Centroamérica, pero sí es la entidad más grande en Costa Rica. Ahora, esta situación, digamos, también se unió, como veíamos en la nota, a la renuncia que hace uno de los miembros de Junta Directiva recién nombrado. Él dice que por motivos personales, el señor Solórzano, pero ya habían habido señalamientos de que está casado con una señora que Zapote había nombrado desde el 22 como miembro de la Junta Directiva del Banco Popular. Eso, David, antes de pasar con don Danilo, eso, o sea, ¿hay un conflicto de interés según la normativa o no? Claro, en el artículo 23 de la ley existen prohibiciones exactamente establecidas en la Ley del Sistema Orgánico Bancario, donde una es clara e indica que no puede haber relación de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado inclusive. Entonces, en este caso, es evidente que al ser cónyuge del señor don Alejandro, pues existe un conflicto de interés muy marcado y evidente que existe la prohibición en la ley. ¿No se fijó con mucho detalle entonces, Presidencia, a la hora de hacer ese nombramiento? Pues pareciera que no fue un detalle que pasaron por alto. Claro, esto evidentemente está en disputa. Como veíamos, algunos directores destituidos han interpuesto sus recursos frente al informe del vicepresidente y otros ante el contencioso administrativo. Mientras todo esto sucede, don Danilo, ¿esto tiene implicaciones para los clientes? Porque ya nos decía claramente don José Luis, nuestra pregunta es, ¿qué pasa en el Banco Nacional? Él dice, en el Banco Nacional no está pasando nada, el problema es una esfera política. ¿Pero tiene implicaciones para los clientes? Esta pareciera ser una historia que va a durar más tiempo de lo que nos imaginamos. No es una película, es una serie para alguna de las canales. Lo peligroso aquí es la señal que se envía. Un poco el año pasado, hace un año, estábamos diciéndole a la gente que con motivo de dos instituciones financieras que pasaron por una situación muy complicada, uno de los mecanismos más propicios para protegerlas era una buena gobernanza. Y una buena gobernanza, como decía José Luis, ante todo significa una palabra: disciplina. Y la disciplina es complicada. La disciplina es complicada, lo es particularmente para los políticos, ¿verdad? Porque una vez, ya no más, más allá de que la ley, como bien lo menciona David, lo establece, la señal a los consumidores es que entonces podría ser que si ahora fue por el nombramiento de la gerencia, pero puede ser que en un momento determinado, de repente a la asamblea de accionistas, representada por el consejo, de repente la estrategia no les simpatiza. Entonces cambiamos otra vez la junta directiva. Y de repente tal vez el enfoque de esa estrategia tampoco les simpatiza. Eso no es una buena señal y le vendimos a los consumidores el año pasado que una buena gobernanza era uno de los fallos que posiblemente explicaban lo que llevó a dos instituciones el año pasado. ¿Quebrar el banco? No, no lo veo. Me parece muy, muy improbable que el banco cree que vaya a sufrir. despeina? Absolutamente. A mí por lo menos no. Pero además, sí no es una señal adecuada, porque además nos quedan dos bancos públicos más. Y si no se respeta en los bancos más grandes los principios de gobernanza que nos recordaba José Luis,
es una mala señal para todos los demás jugadores del sistema financiero. Entonces, creo que ahí comienzan los consumidores a tener un temita en el cual debieran ponerle más atención. Claro, un último tema, David. El presidente ha dicho que sí tiene la potestad de destituir a los miembros de junta directiva. Como vi unas declaraciones que hizo el sindicato. ¿Puede hacerlo según la ley? De acuerdo con la ley, y como bien lo dijo don Gerardo, en el artículo 24 se establece la forma en la cual se puede hacer una destitución, en este caso de los miembros de dirección o de la junta directiva de cualquier banco del Estado. Y de acuerdo con lo que se ha ventilado en la prensa, pues el informe técnico de la SUGEF no ha existido como tal. Entonces, pareciera que se ha incumplido en el debido proceso. ¿Verdad? Como tal, nosotros como organización sindical hemos solicitado formalmente al Consejo de Gobierno, en aras de la transparencia que tanto se conversa, que nos haga llegar el informe sobre el cual han basado la decisión para destituir al 100% de los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional. Y yo creo que ese informe es súper importante para poder hacer un análisis más completo de esas causales que se deben estar claras en ese informe y que se establecen en el artículo 25 de la Ley del Sistema Orgánico Nacional, ¿verdad? De la Banca Nacional. Entonces, pareciera, ¿verdad?, que la decisión, digamos, de la destitución de los señores sin el informe debido técnico, en este caso del superintendente o la Superintendencia General de Entidades Financieras, pues es uno de los puntos que genera discusión y evidentemente pues pareciera que el debido proceso no se ha cumplido. José Luis, el vicepresidente Stefan Brunner dijo esta semana en la conferencia de prensa 3 razones que lo llevaron a él a recomendar que los destituyeran. No divulgación del concurso de gerente en la página web del Banco Nacional. Él dice que el cartel tenía 2 fases recursivas y que no se les dio espacio a los que estaban en una terna. Y la tercera es que él dice que, aunque hubo una terna, no se entrevistó a los otros 2, solo a doña Rosa Isela. Son esas, digamos, incumplimientos para caracterizar esto, como ha dicho el presidente, de un concurso que es una asquerosidad, porque utilizó esa palabra en una entrevista que hizo en un medio de televisión. Creo que son justificaciones políticas, básicamente. Creo que es una argumentación que se hace en frente de una conferencia de prensa, pero no me parece que exista ni una regulación normativa que establezca que ese proceso tiene que ser de esa naturaleza, ni tampoco es la realidad del mundo de las empresas más grandes, digamos. Si uno ve un proceso, por ejemplo, de nombramiento de un gerente en un banco o una empresa comercial o multinacional, generalmente las firmas como la involucrada en este proceso de selección ni siquiera publican un anuncio. Lo que hacen es ir buscar perfiles, ¿verdad?, que se consideran apropiados y se evalúan sobre esa base. No es que estén obligados ni que la ley diga tiene que aparecer en la página web tantos días. De nuevo insisto, yo creo que esto me parece que más que un tema de naturaleza jurídico, que obviamente la parte jurídica es importante para respaldar el absurdo que han cometido con lo que han hecho en el caso de la Junta Directiva, ¿verdad? Aquí básicamente todo este tipo de argumentaciones a lo que me suenan, en mi opinión, es a una justificación frente a la opinión pública en un juzgamiento público, además en contra de las personas que ocupaban el puesto anterior en la Junta Directiva del banco, y una forma de justificar un accionar que lo que creo que refleja más en el fondo, porque aunque esta es la primera vez, como decía Gerardo, que sucedía en el sistema financiero nacional, la verdad es que lo hemos visto también en otras empresas de propiedad estatal. Lo vimos en el ICE, lo hemos visto en instituciones como la Caja, lo hemos visto en decisiones, por ejemplo, vinculadas con gastos de las empresas públicas. Esto es básicamente, creo, en mi opinión, una comprensión equivocada de lo que es ejercer el poder desde el Ejecutivo sin respetar, por ejemplo, los marcos institucionales y sobre todo los espacios de independencia que tienen que tener estas bancas. Don Gerardo, sobre todo porque también preguntamos a la firma de consultores que hizo el proceso de contratación, claramente su director legal nos dijo que no podían referirse al caso por la cláusula de confidencialidad que tienen, pero ellos dicen que no se les ha abierto ningún proceso, que a ellos no se les está investigando y que ellos cumplieron de acuerdo a sus normas. Bueno, yo después de viejo me metí a estudiar Derecho en la Escuela Libre, estoy terminando la licenciatura y de hecho una de las materias es el Derecho Procesal Administrativo. Aquí se ha errado, pero radicalmente. Por ejemplo, cuando se nombra a la gerente por parte de la Junta Directiva, en mi criterio, correctamente, el Consejo de Gobierno emite criterio, se opone, pero además firman un comunicado que lo hacen público.
y después pretenden abrir un proceso administrativo ordinario donde ellos se autodenominan el órgano director. Ya habían adelantado criterio. Tanto fue así que entonces los abogados defensores recusaron esa acción y fue acogida. En segunda instancia, lo que correspondería, de acuerdo con la norma jurídica, fue haber nombrado un órgano por los sustitutos del Consejo de Gobierno, que son los viceministros y el vicepresidente de la República. Pero no, el presidente a dedo decide nombrar solamente a Stephen Brunner a cargo del proceso. Y entonces ahí yo creo que hay nulidad. Tengo mi duda de que solamente Brunner tenga el poder legal de tomar acciones para destituir a la Junta Directiva. Es más, hay un famoso término legal que cuesta aprendérselo en los cursos, que es prevaricato, o sea, tomar decisiones que no están acordes con la ley. Y luego, pues se ha hecho todo un drama sacándolos de contexto, porque no es cierto lo que dijo el presidente, que se cambiaron los requisitos a medio camino. Mentiras. Lo que hizo la Dirección de Recursos Humanos del Banco Nacional, como es normal en todas las entidades financieras, periódicamente se actualizan los perfiles de los puestos, básicamente de los puestos gerenciales. Meses atrás de que iniciara este proceso, se incurrió en ese tipo de actualización de perfiles, pero no fue en medio del proceso de selección. Y a mí, sinceramente, me llama muchísimo la atención que, habiendo problemas tan serios a nivel nacional, como el rezago educativo, como las listas de espera en la caja, como todo el problema de infraestructura, la cabeza principal del Poder Ejecutivo esté preocupada y pidiendo información. Ahí sí es claro, en el proceso, que no lo dijeron ellos, el Consejo de Gobierno pidiéndole a la Junta Directiva información de cómo iba el proceso de selección de la gerencia del Banco Nacional, girándoles instrucciones que tenían que ampliar el plazo, cuando legalmente, vulgarmente hablando, la ley orgánica del Sistema Bancario Nacional, si la Junta Directiva hubiese querido, a dedo nombran el gerente general sin necesidad de un concurso, sin necesidad de entrevistas, sin necesidad de pruebas psicométricas, porque la ley no los obliga a eso. Entonces, cuando uno escucha al director del proceso juzgador emitiendo que por estas razones los destituyó, discúlpeme, a mí, sin ser todavía abogado, se me para lo que no tiene Danilo, los pelos. David, para terminar, antes de ir a la primera pausa, usted me decía que a la representación de los trabajadores, al sindicato, esto le preocupa no por las personas, ¿verdad? No por la gerente nombrada o por los dos candidatos que al parecer estuvieron en la terna, o por los directivos actuales o destituidos. ¿Por qué les preocupa a ustedes? Nos preocupa muchísimo precisamente por lo que hablaba don José al principio sobre el tema del ordenamiento jurídico y la institucionalidad como tal. La autonomía del banco realmente ha sido vulnerada con una decisión que, dijo don José, pues pareciera tener tintes políticos, y definitivamente nos preocupa muchísimo. El ordenamiento jurídico y la estabilidad laboral son dos pilares fundamentales en el Banco Nacional. Y definitivamente esto no solo da para los trabajadores, sino para todos los miembros que estamos ahí, incluidos el órgano de dirección o los miembros de junta directiva. Y bueno, se hizo la remoción como fue el proceso, entonces realmente nos preocupa, ¿verdad?, la forma, y nos preocupa realmente esa estabilidad laboral que nos da la ley a todos los trabajadores. Claro, porque los costarricenses pueden pensar que una destitución de una junta completa, de un banco, digamos, alguien que no esté muy informado puede decir, bueno, debe ser que ahí pasó una cosa, un acto de corrupción grandísimo. Sí, y de hecho, pues no lo es, ¿verdad? Yo creo que las declaraciones del señor Brunner fueron muy claras en los aspectos que se están basando para tomar decisiones que no están tipificados en la ley como tal. Y yo creo que don Gerardo hizo una cátedra de ley, ¿verdad?, en este caso, y específicamente, pues, del lado nuestro, lo que estamos defendiendo es la institucionalidad, la autonomía y el Banco Nacional, su trayectoria, los 111 años que tiene de estar en el mercado financiero.
Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a analizar otro tema y es el hecho de un video que sube la presidencia y luego quita, donde el presidente da instrucciones para que le pongan el ojo a un supuesto crédito en específico. ¿Eso está bien en la banca estatal o no? Ya volvemos. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, críticas y sugerencias de temas para tratar aquí en la Mesa de Estado Nacional. Y también, por supuesto, usted puede opinar y sumarse a la conversación que tienen nuestros expertos a lo largo del programa a través de nuestro número de WhatsApp 64241777. Ahí siempre vemos y enriquecemos la conversación con sus aportes. Gracias por continuar con nosotros hoy que estamos analizando lo que sucede en el Banco Nacional, pero sobre todo con lo que tiene que ver a los movimientos políticos que conciernen a la Junta Directiva. Y también otra polémica, por lo menos dos polémicas, vamos a empezar con una, que se suscitó después de que el presidente hiciera la juramentación de los nuevos miembros de Junta Directiva. Y la presidencia subió al canal de YouTube que tienen con nosotros los periodistas un video donde se escucha al presidente, lo vimos al inicio del programa, decir póngale mucho ojo a ustedes directores a un crédito que dice por ahí un rumor que se le podría dar a una familia muy importante asociada a la política. El presidente ya reconoció en otros medios que ese video no se debió haber publicado, que fue un error del que lo publicó, pero él dice que gracias a Dios que se publicó. Comienzo con don Gerardo. ¿Por qué debería estar en conocimiento del presidente de la República la solicitud de crédito que hizo o no hizo, no sé si eso es cierto porque no sabemos cuál es la fuente, algún cliente bancario de un banco estatal? Me parece que es una clara violación del principio de secreto bancario. O sea, nadie más que los funcionarios del banco encargados de crédito tienen que conocer quiénes son los que están solicitando. Aunque fue un error, según él, subir el video, el que él como presidente haya manifestado el monto, 100 millones de dólares, empresa privada, reestructuración y que está ligado con intereses políticos tradicionales, pero además lo dijo y lo reiteró recientemente en una entrevista, que él sabe el nombre, eso quiere decir claramente que alguien que tenía esa información que es confidencial y que es castigada penalmente, le soltó el muerto, le soltó la información. Pero lo que es más grave aún es el desconocimiento absoluto que sigue mostrando, con todo respeto, el presidente Chávez, porque desde mediados de los 90, y aquí Danilo y José Luis, que pasamos por eso, nos acordamos, las juntas directivas de los bancos del Estado, que eran botín político, no toman decisiones de aprobación de créditos. El artículo 34 es muy claro dentro de las funciones que sí le corresponde definir la cancha, la política de crédito, el apetito de riesgo del banco. Pero el 64 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario le encomienda a la Junta nombrar un comité de crédito independiente de la Junta, conformado por el gerente general, los dos subgerentes generales y el director de crédito, que son los únicos responsables de aprobar o improbar créditos. El hecho de que el presidente de la República haya mencionado esto realmente causa mucha preocupación, porque la norma de SUGEF, la 14-21, en cuanto a selección de deudores, lo que dice son 3 criterios. Usted tiene que fijarse en la mora histórica, según la Central de Información Crediticia de la SUGEF. Tiene que saber si la operación o el cliente está moroso actualmente. Y 3, lo más importante, tiene que tener herramientas para demostrar que el cliente tenga capacidad de pago de las obligaciones que está tomando. Por ningún lado, ni en la ley, ni en la normativa de SUGEF, ni en mis 30 años de gerente de banco, yo tengo que preguntarle al cliente, ¿y de qué color político es usted? Porque si es mi amigo, se lo apruebo. Pero si es mi enemigo, señores, hay que rechazarle el crédito. Por Dios, esa es una violación a un principio fundamental que ya a este país le costó sangre en términos de millones de pérdidas que tuvo la banca estatal por la injerencia política en decisiones
técnicas. Don Danilo, el hecho de que el Consejo de Gobierno sea la Junta de Accionistas de un banco estatal les da la potestad, o debemos los clientes financieros esperar entonces que las solicitudes o operaciones crediticias que tenemos puedan ser consultadas al presidente de la República o a los ministros. La organización de las empresas públicas o privadas más o menos sigue una misma secuencia. Hay una propiedad, hay una dirección y una gestión o administración. La propiedad, pues son los dueños. Si fuéramos nosotros una sociedad, seríamos nosotros los accionistas y posiblemente seríamos la asamblea. Hay un área de dirección que es la junta directiva, que es donde pivotea todo el esfuerzo entre los recursos que los accionistas pusimos y la administración que va a gestionar esos recursos. Entonces, en el caso de las entidades públicas hay una particularidad, y es que los accionistas somos los 5 millones de habitantes. No podríamos reunirnos en una asamblea. Y entonces nuestra representación son nuestros representantes en el gobierno, que está en la forma no del presidente, del Consejo de Ministros. Por eso es que el nombramiento de los directivos o los presidentes ejecutivos lo hace el Consejo, no el presidente. Ahora bien, una vez que el Consejo nombra una junta directiva, debiera entender que le está encargando que se asuma la dirección de esa organización, que le corresponde entonces definir una estrategia, pero más importante aún es quién va a administrar esa estrategia. Por eso una de las decisiones más importantes, y la teoría del gobierno corporativo a veces plantea que es la más importante, es el nombramiento del gerente. Por lo tanto, ya el Consejo de Gobierno, la Asamblea de Accionistas ya pasó a su fase, nombró a los directivos, y ojo que aquí no estamos cuestionando la calidad de los directivos nombrados. Eso no está en entredicho. Ese no es el tema, ¿verdad? El tema es que ya el Consejo de Gobierno, como representante de los accionistas, ya dio el paso. Le asignó esa responsabilidad a las personas que consideró necesarios y les otorgó un poder que está además consagrado en la legislación para que nombre gerencia y de ahí en adelante ejecute todo lo demás. Meterse en otro campo es abandonar la disciplina que mencionaba yo ahora, y después podemos hablar de la dificultad de nombrar una gerencia. Ahí nunca vamos a quedar bien con la gente, pero eso es arena de otro costal. José Luis, ¿cómo se ve que el presidente de la República le diga a los miembros de una junta directiva, ojo con este crédito? Y mi otra pregunta es, si una solicitud de crédito que hago yo, sea yo una persona, sea una empresa, sea un conglomerado, está, y independientemente de que esa solicitud vaya a ser aprobada o rechazada, ¿está cubierta por el secreto bancario o no? Pues yo coincido con Gerardo y con lo que Danilo me mencionaba, que ese tipo de transacciones o de operaciones bancarias están cubiertas por un secreto que protege a los consumidores y a los usuarios de crédito. Creo que además de demostrar, por ejemplo, el desconocimiento del marco legal y además atreverse a pasar por encima de él repetidamente, a mí me da, de nuevo insisto, esto me parece más que todo es una forma de justificar políticamente un acto que resulta ir en contra de los principios de buena gobernanza y además, como hemos visto, en contra de los principios legales. ¿Qué mejor manera, por ejemplo, de justificar en términos de la opinión pública esa decisión que, difundir una información falsa, efectista, que hace que las personas, por ejemplo, y te apuesto que si lo hicieras, así lo que le quedó en la cabeza a las personas, a la opinión pública, y desgraciadamente también puede quedarle en la cabeza a los usuarios del sistema financiero, lo que les queda en la cabeza es que hay un problema en un banco, lo cual no es cierto, ¿no? Y es una forma de justificar políticamente un acto que es, me parece a mí, básicamente un acto, muy autoritario, muy poco fundamentado. Claro, David, daban la impresión con esas declaraciones entonces que en el Banco Nacional sí estaban tratando de beneficiar a una familia o a una empresa por su color político. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues históricamente no ha sido, como bien lo dijo don Gerardo, desde que se hizo la reforma a la ley, las juntas directivas no toman parte en la decisión. Las juntas directivas, al menos en el Banco Nacional, la junta directiva es informada sobre los créditos aprobados que superen $1 millón, pero no toman parte en la decisión. Para eso hay todo un comité y toda una estructura técnica que toma la decisión basada en los 3 fundamentos que don Gerardo mencionó muy atinadamente. Entonces, al final, el hecho de darle o encomendarle algo a una junta directiva donde no tiene
decisión o no va a tener, ¿verdad?, poder de decisión, pues voy con el comentario que decía don José en el sentido de que demuestra cierto desconocimiento en el tema propio de cómo funciona, ¿verdad?, la banca del Estado. Claro, ¿y les queda alguna preocupación por el tema del secreto bancario? Es decir, le vuelvo a hacer la pregunta, una solicitud, independientemente de que vaya a ser aprobada o no, que le haga yo al Banco Nacional, ¿está protegida por el secreto bancario o no? Totalmente, incluso bien lo decía don Gerardo, es un delito el hecho de revelar secreto bancario. Y nosotros como trabajadores debemos de cumplir a cabalidad con los respectivos. O sea, nosotros no podemos revelar información a terceros que no tengan injerencia o participación en esta información. Entonces, de hecho, sí es un delito y de hecho es preocupante que esa información la haya tenido el señor presidente porque no debía de conocerla. Claro. Esto me lleva a la otra pregunta, el otro hecho que quizás en forma paralela sucedió esta semana, que no tiene que ver con esta polémica de la Junta Directiva, don David, pero fue el hecho de que el fin de semana pasado el Partido Pueblo Soberano hace sus procesos internos y escoge como secretario general al exministro de Economía de esta administración, Francisco Gamboa, quien había renunciado al ministerio, y entonces es ahora el secretario general. Pero él, incluso para irse como ministro de Economía, había pedido un permiso sin goce de salario porque él era director del Banco Nacional. Y luego de que se conoce este nombramiento como secretario general del partido político, que parece ser es afín al oficialismo, empiezan los señalamientos de si era beligerancia política o no, porque hay jurisprudencia que dice que aunque yo esté fuera en el gobierno con un permiso sin goce de salario, me cubren las mismas prohibiciones. Entonces, lo que sucede es que mientras eso se está discutiendo, ya hablan, vamos a ver más adelante, un diputado incluso de ponerle una denuncia por beligerancia política, Francisco Gamboa renuncia. ¿Cómo afecta esto, o creen ustedes que tiene alguna implicación en medio de todo esto otro que estaba sucediendo? Pues está relacionado, debe estar relacionado con el tema. Don Francisco o era director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional. Trabajó por varios periodos y solicitó un permiso sin goce de salario precisamente para fungir como ministro en el actual gobierno. Nos parece que la decisión, o está claro en la ley, que tiene prohibición ciertos puestos dentro del Banco Nacional o las instituciones públicas para hacer participación política directamente, ¿verdad? Entonces yo creo que el accionar está claro en el incumplimiento que se realizó y bueno, entiendo que ya el proceso incluso está siendo investigado como tal. Claro. Todos estos acontecimientos han hecho que diferentes voces levanten la mano. Una de ellas fue la diputada Montserrat Ruiz del Partido de Liberación Nacional, quien el miércoles pasado en su espacio de control político en el plenario legislativo dijo que tiene la iniciativa de llamar a comparecer a la Superintendente General de Entidades Financieras. Esto fue lo que dijo. Estoy presentando una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto para que venga a audiencia la señora Hazel Valverde, la jerarca de la SUGEF. Doña Hazel va a tener que darnos explicaciones sobre qué pasó con la fiscalización que debe hacer la SUGEF en este caso. Y no vaya a ser que este gobierno, además de inepto, también esté amedrentando a un órgano de control. Francisco Nicolás. También, aunque ya se sabía que había renunciado don Francisco Gamboa a su puesto, dijo que iba a poner una denuncia por beligerancia política. Probablemente por eso y por la jugosa posibilidad de que sea gerente general pronto, es que renunció. Lo cierto es que ante esta situación, que ya la estamos aquí clarificando, presenté una denuncia por beligerancia política contra este señor Francisco Gamboa. Y la presenté fundamentado en los hechos en que aparece frecuentemente en vallas publicitarias del Partido Pueblo Soberano. Además, deja que utilicen su rostro en esas vallas y además aparecen actividades político-electorales. Y ni se diga su recién nombramiento siendo funcionario del Banco Nacional en un puesto de secretario general de un partido político. Esta denuncia la puse sabiendo que esta persona, por el artículo 142 del Código Electoral, está en una flagrante beligerancia política. Bien, el tema de nuestro programa hoy era
¿Qué pasa en el Banco Nacional? Don Gerardo, con su experiencia en el sector bancario, pido su valoración. ¿Está el Banco Nacional en algún tipo de riesgo o cuestionamiento financiero? ¿Y cuánto daño le hace esta otra cosa que es más una, digamos, ruido reputacional? Bueno, creo que no se ha dicho las facultades y atributos de Rosa Isela Ulloa. Yo no vengo aquí a defenderla, además la conozco muy poco, pero me llamó la atención que Brunner dice que una de las debilidades es que tiene 30 años de trabajar en el Banco Nacional. Yo más bien eso lo veo como un atributo, porque se conoce al dedillo y ha pasado prácticamente por el 90% de todas las operaciones del Banco Nacional, y ese conocimiento en una entidad tan grande para mí es un gran activo. Y como decía David, la ejecutoria del año 2024, estando ya Rosa Isela en la gerencia general, fue muy buena. El Banco Nacional destacó dentro de las 3 primeras entidades en cuanto a resultados en el año 2024. Para tranquilidad del público, coincido con José Luis, no está pasando absolutamente nada en la gestión y estabilidad del Banco Nacional, pero sí a nivel de Zapote, pues pareciera ser que no es la primera vez que, como decíamos allá en Paraíso de Cartago, si no me dejan meter el gol, yo me llevo la bola y se acabó la mejenga. O sea, pareciera ser que hay berrinches o que son reacciones hepáticas del presidente Chávez porque no le aceptaron lo que él quería hacer, quién sabe, con la gerencia general del Banco Nacional. Dios guarde que ahí sí podría ser, creo yo, un daño reputacional si el siguiente paso es cortarle la cabeza a la gerencia general porque no goza con la simpatía de Zapote. Eso sería para mí sí fatídico. Y por último, a mí me llama la atención que el Banco Central de Costa Rica, siendo el ente rector del sistema financiero y teniendo como función velar por la estabilidad y solvencia del sistema financiero, se haya quedado totalmente mudo, no se haya manifestado en cuanto a estos actos para mí arbitrarios e ilegales. Don David, ¿cuál inconveniente es este ruido reputacional o está, como dice el presidente, queriendo arreglar una asquerosidad que se dio ahí en lo interno? El Banco Nacional es una institución muy sólida y como bien lo hemos comentado acá, las juntas directivas lo que tiran es la estrategia, lo que dictan es la estrategia y lo que la línea o el norte hacia donde estratégicamente debe ir el banco. Pero la operativa sigue funcionando exactamente igual. Los mismos profesionales, los mismos trabajadores, la misma operativa del banco está funcionando con total normalidad. Entonces, no hay un riesgo actualmente en el Banco Nacional, es un banco sumamente sólido y realmente yo creo que es un tema más de casa de Zapote, como lo dijo don Gerardo, y un tema más tal vez que pueda tener tintes políticos que realmente un daño como tal a la operativa y a la solidez, ¿verdad?, que tiene el Banco Nacional actualmente. Don David, la nueva Junta Directiva nombrada sí tendría la potestad de, si quieren, destituir a la gerenta general o sobre qué bases podrían hacerlo. Bueno, la ley le da la potestad con 5 votos positivos, ¿verdad? Recordemos que la Junta está nombrada por 7 miembros, de los cuales con 5 pueden hacer quórum positivo para tomar una decisión, ¿verdad?, de hacer un cambio en la gerencia general y tienen la potestad actualmente para poder realizarlo. José Luis, ¿cómo ven ustedes Yo y vuelvo a repetir lo que dije al principio, me parece que en el banco no está pasando nada más allá de hacer los negocios normales que hace un intermediario financiero. Es un banco... ¿no le va a afectar en nada todo Sí le va a afectar, vamos a ver. A lo que me refiero básicamente es lo siguiente. Estamos hablando de un banco solvente, supervisado, efectivo, con una gestión que es profesional y que ha dado buenos resultados. Este tipo de ruidos políticos afectan negativamente porque no solo pueden poner a las personas nerviosas en relación con la solvencia del banco de manera incorrecta, ¿no?, sino que además también en el resto del mundo, por ejemplo,
los acreedores de este banco, bancos internacionales que le presten al Banco Nacional, calificadoras de riesgo, por ejemplo, el Banco Nacional ha tenido emisiones de bonos en mercados internacionales. Claro. Estos temas de gobernanza son cosas que preocupan mucho y afectan el acceso a los fondos de intermediarios de esta naturaleza y pueden destruir una reputación que nos ha costado, como dijo Gerardo, sangre y sudor construir a lo largo de muchas décadas, para tratar de que estos intermediarios financieros se alejen del mundo de lo político y se conviertan en empresas de propiedad estatal eficientes y efectivas. Entonces, yo creo que el banco es un banco sólido. La pregunta que deberíamos hacernos es por qué estamos cayendo en ese tipo de espectáculos políticos, digamos, que pueden ser muy efectivos, por ejemplo, para subir la cantidad de likes en una página web o para, digamos, satisfacer las demandas de espectáculo de ciertas partes del electorado, sin pensar, por ejemplo, que ese tipo de declaraciones no solo le hacen daño al banco, sino que hacen que las personas desconfíen de las instituciones. Y eso es lo peor que nos puede pasar en este contexto. Por eso estamos en donde estamos, digamos, políticamente en este momento. Don Danilo. Lo va a afectar y los que estamos aquí hemos estado juntas o estamos en juntas directivas. Entonces, uno como gerente se puede uno imaginar, bueno, implemento un proyecto a 2 o 3, 4 años plazo, sabiendo que puede ser que en cualquier momento me vuelan, tal vez no, tal vez sí. Posiblemente lo que voy a hacer es una administración de semana de por medio tal vez. Al día a día. No sé sí. exactamente, voy a ir al día. Pero yo como director, exactamente igual, porque ya hay un recurso, está por resolverse en la sala, un contencioso, y no sé si yo mismo como director voy a estar. Y entonces, ¿qué clase de gestión de recursos públicos y del público vamos a hacer en una administración que todos quietos en primera? No cabemos todos quietos en primera. Y entonces, claro que lo va a afectar. Y además, desde la perspectiva del resto de la industria bancaria, esto no ayuda al Banco Nacional tampoco. Porque, primero que todo, el banco administra una gran cantidad de recursos de entidades públicas, administra una cantidad inmensa del recurso de las personas. Y por lo tanto, quizás uno, para curarse en salud, no, mejor me muevo a otra institución. Tampoco le ayuda al Banco Nacional. Y entonces me parece que el daño está hecho. Ojalá se resuelva muy, muy pronto y en definitiva, porque un poco ya Gerardo nos lo recordó, a este país le costó mucho llegar a donde estábamos hoy, de tener juntas directivas más o menos técnicas. Y por lo tanto, ya estábamos todos más o menos curados, ya habíamos aprendido la lección de hace 2 o 3 décadas como para poder venir otra vez a recordarnos esos fantasmas. Claro, se nos acabó el tiempo. Voy a pedirle a cada uno de nuestros invitados una reflexión final de cara a las autoridades, a los reguladores, a la opinión pública sobre esta situación que, como sabemos, sigue en disputa y entonces va a tardar con otro montón de capítulos. Van a escuchar la campanita cuando termine el minuto, entonces ahí cierran la idea. Voy a comenzar con usted, David Carrera, del Sindicato de Trabajadores. Gracias. Básicamente, la defensa de la institucionalidad y la autonomía es fundamental. Las instituciones públicas son pilares fundamentales y base de nuestra democracia y definitivamente debemos de protegerlas como tal. Son instituciones que realmente representan y han desarrollado, en el caso del Banco Nacional, ha aportado muchísimo al desarrollo económico social de este país. Y es una institución que no solo en temas de economía y financieros ha aportado, sino que también es sostén de más de 5.600 familias en este país. Entonces, al final, la reflexión es, hay que defender a una institución como el Banco Nacional, hay que ser claros en que la política no debería interferir en temas de instituciones autónomas y como se ha discutido acá en este panel, creo que el Banco Nacional, si bien es cierto, puede tener una repercusión en temas reputacionales y ante la vista de la banca internacional, pues al final es una institución muy sólida y todos los clientes y los ahorrantes y los trabajadores de la institución pueden estar tranquilos de que el Banco Nacional sigue siendo una institución pues bastante sólida a nivel de Costa Rica. Muchas gracias, don David. Don Danilo Montero. Uno, celebro que un medio como este ponga en discusión esta conversación. No debiera ser un tema ajeno al consumidor, porque nuestros pesos están ahí. En segundo lugar,
sugerirle a la gente, a los consumidores, que entiendan un poco más qué es la gobernanza de las instituciones públicas en general. En tercer lugar, destacar que el nombramiento de una gerencia general es de las tareas más ingratas que puede tener una junta directiva, de una entidad chiquita a una entidad tan grande como el Banco Nacional. O habla inglés pero no conoce la institución, pero no ha tenido capacidades de negociación, etcétera, etcétera. Siempre habrá un detalle que no nos gusta. En cuarto lugar, reconocer que hay problemas mucho más serios que tiene la ciudadanía, que están ahí vigentes, como para ponernos a dedicar tiempo a un tema que no tenía por qué ser tan importante, porque ya estaba nombrada la Junta Directiva de buen nivel. Así que entonces, enhorabuena que esto se está conversando en este momento. Gracias, don Danilo. Don Gerardo Corrales. A mí me parece que lo más serio aquí es la violación de la normativa o el ordenamiento jurídico costarricense, empezando por la Constitución política que establece la autonomía y la independencia administrativa de los bancos comerciales del Estado, pero lo más preocupante es que esto venga directamente del presidente de la República y de su grupo de ministros. Creo también, con base en el principio de celeridad, que ojalá ahora los tribunales que corresponde contenciosos, ojalá puedan resolver pronto, porque como decía Danilo, no hay peor cosa para un gerente general estar pensando, ¿seré yo maestro el próximo en dejar la silla? No se puede planificar y eso le da ventaja a la competencia, sobre todo si se sabe que los estados financieros de mi empresa van a parar en Zapote y que Zapote es el que decide si le doy o no le doy el crédito. Yo como empresario salgo corriendo de esa entidad. Entonces me parece que eso hay que aclararlo absolutamente, que no hay violación del secreto bancario y que no se está filtrando información confidencial, información delicada para toma de decisiones políticas, que ya esa etapa fue superada el siglo pasado. Muchas gracias, don Gerardo. Concluyo con don José Luis Arce. Yo quisiera destacar o, digamos, retomar dos temas, básicamente. Creo que la importancia de la gobernanza en las empresas de propiedad estatal, ¿no? Es muy peligroso, por ejemplo, volver a los tiempos en donde la injerencia política o decisiones no técnicas tienen pesos muy importantes en las empresas públicas. Eso puede implicar no solo que los usuarios de los servicios reciban mal el servicio, sino que pueden poner en peligro la solvencia de las entidades y eventualmente tener efectos fiscales. Entonces, es muy importante que mantengamos, ojalá, el camino de tener gobernanzas corporativas en las empresas de propiedad estatal fuertes, sólidas, independientes del poder político. Y la otra idea que creo que es clave es que los políticos, los que están ahora en Casa Presidencial, los que aspiran a llegar a Casa Presidencial o los que están en el Congreso, entiendan que ganar una elección no les da una patente de corso, por ejemplo, para definir todo en toda la institucionalidad pública, sino que hay una institucionalidad que debe respetarse, que hay límites al poder, digamos, político, y que cuando eso no se respeta, ¿verdad?, podemos estarnos jugando como sociedad peligros muy grandes. Y creo que este caso refleja las dos cosas. La ausencia, digamos, digamos, la visión de largo plazo del tema de gobernanza corporativa y nuestro problema político actual. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes en sus hogares por acompañarnos. Vamos a darle seguimiento a este tema. Llegamos al final del programa. Muchas gracias a ustedes por su compañía y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Estado Nacional. Que tengan un muy bonito fin de semana.